Bueno, hoy nos toca evaluar algunos aspectos particulares de la fisiología. Vamos a centrarnos en la evaluación de la glándula suprarrenal, tanto la médula como la corteza. Vamos a enfrentar o vamos a ver juntos los mecanismos que tienen que ver con el estrés, que son recursos fisiológicos para enfrentar noxas externas. Y vamos a retomar algunos conceptos básicos que ya vimos en clases anteriores, pero los retomamos básicamente para poder integrarlos a los conceptos de hoy. La adenocorticotrofina es una hormona, un polipéptido de 39 aminoácidos, que como ustedes ya saben, surge del clivaje de una molécula común que es la propiomelanocortina. La propiomelanocortina que contiene la CTH, que contiene a las beta-endorfinas y que contiene a la melanocito estimulante. La ACTH ejerce su función fundamentalmente estimulando a la corteza suprarrenal en la producción de las hormonas de la corteza suprarrenal. Hormonas de la corteza suprarrenal que van a estar dirigidas a el control del metabolismo del sodio, potasio, cloro y agua, del metabolismo de la glucosa y del metabolismo de la fisiología reproductiva. Recordemos que la corteza suprarrenal, la médula suprarrenal que está aquí, segrega fundamentalmente catecolaminas, pero la corteza suprarrenal tiene una zona reticulada interior que básicamente segrega esteroides sexuales, fundamentalmente testosterona en el varón. Es una zona fasciculada que segrega glucocorticoides, y entre estos glucocorticoides el cortisol es el más importante, y una zona glomerulosa que segrega mineralocorticoides, y dentro de los mineralocorticoides la aldosterona es el más importante. En este sentido habíamos dicho que la corteza suprarrenal básicamente segrega mineralocorticoides o aldosterona. ¿Qué hacen estas hormonas? Básicamente los mineralocorticoides, básicamente la aldosterona es el más importante, lo que hacen es, igual que el resto de las hormonas de la corteza, reabsorber, recuperar sodio de la orina al plasma, es decir, le quita sodio a la orina y lo manda al plasma. Obviamente esta negociación tiene que hacerse con el intercambio de protones, de un intercambio de átomos. Y el intercambio de átomos se hace con el potasio, es decir, los mineralocorticoides reabsorben sodio de la orina al plasma y mandan potasio del plasma a la orina, con lo cual los mineralocorticoides van a aumentar la concentración de sodio plasmática y van a reducir la concentración de potasio plasmático. En este sentido, recordemos que el cloro y el agua siguen siempre al sodio en todos los movimientos que el sodio haga, con lo cual finalmente los mineralocorticoides lo que terminan haciendo es asumiendo sodio, cloro, agua y excretando potasio. Otro grupo de hormonas producidas por la corteza suprarrenal son el cortisol y la corticosterona. El cortisol también tiene un efecto parecido a la aldosterona en cuanto a la reabsorción de sodio, cloro y agua. También el cortisol tiene un efecto muy importante en la reabsorción de bicarbonato en el tubo contorneado proximal, con lo cual el cortisol va a tender a alcalinizar la sangre. El cortisol también tiene un efecto importante en los hidratos de carbono, generando hiperglucemia a través de la glucogenólisis hepática y de la neoglucogénesis, es decir, de la síntesis hepática de glucosa a partir de aminoácidos e hidratos de carbono. Otro glucocorticoide importante es la corticosterona. La corticosterona, básicamente junto con el cortisol, los dos, suprimen las reacciones inflamatorias. Y esto es muy importante porque lo que generan es una inmunomodulación. Tanto el cortisol como la corticosterona
generan un leve incremento de los glóbulos blancos en plasma, pero estos glóbulos blancos, por su efecto, cortisol y corticosterona, no logran migrar con efectividad. Se detiene la inflamación. Es decir, estos glóbulos blancos están, pero no son capaces de migrar generando los procesos inflamatorios pertinentes. Esto hace que cortisol, corticosterona y corticoides sintéticos sean frecuentemente utilizados para modular la inmunidad, para reducir la inmunidad. Es decir, por ejemplo, se dan corticoides en pacientes post-trasplante inmediato para reducir el rechazo de los órganos implantados, se dan corticoides para el tratamiento de inflamaciones en general. La dexametasona, ustedes saben, ha sido un fármaco muy exitoso en reducir la mortalidad de pacientes en asistencia respiratoria mecánica con coronavirus, por ejemplo. Las corticoides también se dan en enfermedades donde la autoinmunidad es el eje, es decir, enfermedades en las cuales el sistema inmune ataca al propio cuerpo. Por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea y otras enfermedades autoinmunes. En cuanto a la médula de la adrenalina y la noradrenalina, ya hablamos cuando tocamos el tema del sistema nervioso simpático. Todos estas hormonas son hijas del colesterol que básicamente termina generando como materia prima tanto la síntesis de cortisol como la síntesis de andrógenos. En cuanto a la regulación de la corteza suprarrenal, la regulación básicamente se genera por la secreción de adenocorticotrofina, de ACTH. Y la adenocorticotrofina va a depender de la producción de hormona liberadora de corticotrofinas, CRH, que básicamente se produce en el hipotálamo. Esto básicamente genera un eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. El eje hipotálamo hipofisario suprarrenal básicamente genera feedback negativo, es decir, genera la retroalimentación negativa. El cortisol en plasma inhibe la producción de CRH y de ACTH. A su vez, la vasopresina o hormona antidiurética, que como ustedes saben es producida por el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis, también tiene el poder de estimular la producción de CRH. Todo esto se produce con un ritmo circadiano, como vimos la clase pasada, un ciclo luz-oscuridad, y básicamente este ritmo circadiano genera un pico a la mañana de ACTH, que básicamente tiene su ascenso, su cresta, alrededor del mediodía. Con su valle, su disminución en la producción alrededor de las 6 de la tarde. En cuanto a la adenocorticotrofina, lo más importante es que genera un crecimiento y una hiperplasia celular de la glándula suprarrenal, es inductora de la síntesis de esteroides adrenales, glucocorticoides, mineralocorticoides, corticoides sexuales, promueve la lipólisis. En realidad lo que hace es generar una redistribución de la acumulación lipídica, quitándole lípidos o quitándole grasa a los miembros y acumulándola en el tronco. Básicamente la ACTH indirectamente induce la producción de insulina, porque al aumentar la glucemia por glucogenólisis y neoglucogénesis, la hiperglucemia induce la producción de insulina. Estimula la hormona de crecimiento, promueve el transporte de aminoácidos y glucosa a los músculos. También, por ser la ACTH una hermana casi gemela de la melanocito estimulante, ambas hijas de la propia melanocortina, tiene un efecto con mucha menor capacidad, pero similar a la melanocito estimulante. Este es el eje circadiano de cortisol, ¿sí? Con un descenso fuerte, como vimos en la clase pasada, alrededor de medianoche, y un pico fuerte entre las 6 de la mañana y el mediodía. Y esto, como dijimos en su momento, tiene un comportamiento contracíclico con la melatonina, de tal forma que la melatonina tiene pico a medianoche, el cortisol tiene valle a medianoche, la melatonina tiene pico, tiene valle al mediodía, y el cortisol tiene pico al mediodía. Aquí tenemos el pico fuerte de cortisol,
¿sí? A las 8 de la mañana. Este fenómeno claramente tiene múltiples mecanismos de regulación y esto se pone límite gracias al hecho concreto que, como dijimos, el cortisol genera la inhibición de producción de adenocorticotropina y genera también la inhibición de producción de SRH, de hormona liberadora de corticotrofinas a nivel hipotalámico. Los glucocorticoides, y de esto estamos hablando del cortisol y de la corticosterona, tienen un efecto importantísimo sobre el metabolismo del calcio. Reducen la absorción del calcio en el intestino, es decir, el intestino recupera menos calcio de los alimentos. Aumenta la eliminación renal de calcio, genera una actividad osteoclástica, es decir, genera una remoción de matriz ósea, liberando calcio al plasma, pero sí generando claramente una osteopenia, es decir, una reducción de la matriz ósea, y si esto se sostiene en el tiempo se da la enfermedad denominada osteoporosis, que básicamente genera fracturas espontáneas y debilidad ósea. A su vez, los glucocorticoides, por este descenso del calcio citoplasmático, generan un aumento de la producción de paratrohormonas por parte de la paratiroides. Entonces, el cortisol disminuye la matriz ósea, reduce los fenómenos inflamatorios y fibróticos, modula la inmunidad. Al reabsorber agua y sodio, básicamente aumenta la volemia, generando una sobrecarga importante cardiocirculatoria. El cortisol induce la maduración de los neumonocitos, la maduración fetal en general, pero puntualmente la hiperproducción por parte de los neumonocitos de factor surfactante, y esto permite, como ya vimos en fisiología respiratoria, el paso del feto de la vida acuática del líquido amniótico a la vida aérea. Básicamente ya hablamos de los efectos renales. Es un modulador emocional importante, generando reducción a nivel del sistema límbico, de los neurotransmisores y algún grado de depresión. Mantiene también la función muscular, reduciendo la masa muscular. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No. Sí. ¿No hay preguntas? No. Avanzo. Pensemos en cómo poder emplear la fisiología para el diagnóstico. La fisiología en el hipercorticismo. ¿Qué es el hipercorticismo? La hiperfunción de la glándula suprarrenal. En este sentido, el primer síndrome clínico que vamos a evaluar juntos es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se da por el aumento exagerado del cortisol plasmático. Esto genera depresión. Normalmente esto se puede producir con frecuencia por un tumor hipofisario, con lo cual hay un agrandamiento, una deformación de la silla turca en la base del cráneo por este crecimiento tumoral. Fases de luna llena, la acumulación de grasa en la cara que da una cara claramente redonda, así como genera también una joroba de búfalo, así se llama, una acumulación de grasa en la espalda, osteoporosis, hipertrofia, hipertensión arterial, obesidad, fundamentalmente troncular. ¿Qué significa troncular? Abdomen y tórax con acumulación grasa y miembros flacos. Alteración de la función sexual con amenorrea, estrías, adelgazamiento muscular y aparición de púrpuras y úlceras epiteliales múltiples. Este es un típico paciente con síndrome de Cushing, que entre paréntesis tiene una cicatriz de una esternotomía mediana. Este paciente fue operado del corazón, probablemente de coronarias. Fíjense las estrías, la acumulación de grasa abdominal y las estrías que este paciente tiene. Esta es una mujer
exactamente igual con síndrome de Cushing. Entonces tenemos piel fina, deterioro y detersión de la matriz ósea con osteoporosis, y básicamente antes que osteoporosis, osteopenia. Osteopenia es el término que se utiliza para el debilitamiento de la matriz ósea. Cara en luna llena, estrías. Este es un chico en tratamiento con corticoides crónico, ¿sí? Obesidad troncular, cara de luna llena. Estos son estrías típicas del síndrome de Cushing. Esta es una cara de luna llena típica en el síndrome de Cushing. La joroba de búfalo, como decíamos, ¿sí? La obesidad básicamente troncular, tórax y abdomen, estrías marcadas, síndrome de Cushing, cara de luna llena, estrías marcadas. Síndrome de Cushing, un niño antes del tratamiento corticoideo, luego del tratamiento corticoideo, el mismo niño. Bien, el síndrome en medicina se define como el conjunto de signos y síntomas. Un síndrome es un conjunto de signos, los signos son las cosas que yo veo en el paciente, y de síntomas. Los síntomas son las cosas que el paciente me cuenta a mí. Pero básicamente para hacer el diagnóstico de certeza de síndrome de Cushing, de que esto se trata de un hipercorticismo, vamos a emplear la fisiología. Entonces, ¿cómo empleamos la fisiología? Si nosotros tenemos un tumor hipofisario, lo que vamos a tener es mucha ACTH, porque la hipófisis produce ACTH, y mucho cortisol. Entonces, ACTH aumentada, cortisol aumentado en un tumor hipofisario. Si yo en cambio tengo un tumor productor de cortisol en la glándula suprarrenal, primero voy a tener la glándula suprarrenal aumentada de tamaño, y segundo voy a tener mucho cortisol, mucho feedback negativo a nivel central, y prácticamente la producción de ACTH se va a ver absolutamente reducida o anulada. ¿Esto se entendió? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba fisiológica para entender si se trata de un tumor hipofisario o si se trata de un tumor suprarrenal? Vamos a potenciar la herramienta de que los corticoides, el cortisol o sus derivados químicos como la dexametasona, son capaces de inhibir a la hipófisis sana, pero no son capaces de inhibir a la hipófisis con tumores. Entonces, día 1, vamos a medir cortisol en sangre, en orina, y nosotros vamos a medirlo entre las 8 y las 9 de la mañana. Esta es la medición basal que nos va a permitir después comparar. El mismo día le damos 8 miligramos de dexametasona, eso es 4 veces la dosis de dexametasona terapéutica a las 11 de la noche y a medianoche, ¿sí? Al segundo día, a las 9 de la mañana, volvemos a medir cortisol. ¿Qué debemos esperar? Si básicamente se trata de un tumor suprarrenal, nosotros no vamos a ver reducida la concentración de ACTH plasmática, porque el tumor suprarrenal no responde al cortisol como feedback negativo. Entonces hay que calcular el porcentaje de supresión del cortisol al día siguiente comparado con el día antes, previo a la administración de dexametasona. Si la supresión de cortisol es más del 68%, básicamente nosotros tenemos la posibilidad concreta de que se trate de un tumor hipofisario. Si no hay esta cuestión, no se va a producir. Entonces, ¿cómo debemos razonar esta situación clínica? Sospecha de síndrome de Cushing, porque el paciente nos ha referido síntomas y signos. Prueba de supresión nocturna con 8 miligramos de dexametasona. Es decir, acá dice 1 miligramo, en la realidad será 8 miligramos. Cortisol en orina, cortisol en saliva y plasma. Si todo el cortisol es normal,
básicamente no podemos hablar de un síndrome de Cushing típico. Ahora, si el cortisol es anormal, podemos hablar de un síndrome de Cushing probable. En ese sentido, medimos la concentración de ACTH. Si la ACTH es baja, tenemos un síndrome de Cushing independiente de la ACTH. Es decir, tenemos una secreción suprarrenal autónoma de cortisol. Es decir, la suprarrenal sola, sin la orden de la ACTH, a través de un tumor, está produciendo cortisol. En cambio, si la ACTH es alta o normal, tenemos un síndrome de Cushing cuya culpa, cuya génesis es la ACTH. Entonces lo que hacemos es una biopsia de la hipófisis a través de una punción transfenoidal y entonces podemos confirmar o descartar un tumor. Podemos confirmar un tumor hipofisario y si no hay tumor hipofisario en la anatomía patológica, hablamos de un síndrome de producción ectópica de ACTH. ¿Qué quiere decir ectópico? Que la ACTH no es producida en la hipófisis, es producida en otro lado. Y esto es frecuente en el cáncer de pulmón. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Bien. Entonces, tenemos un Cushing de posible etiología adrenal, de posible etiología suprarrenal o ectópico. Bien, vamos juntos a evaluar un caso clínico real y vamos a ver cómo razonamos, ya sin medir las hormonas, sino simplemente evaluando si el paciente tiene una concentración de corticoides elevada en plasma o no. Este es un paciente real de sexo femenino, 44 años, con sobrepeso, con un índice de masa corporal de 29, lo normal 14. En los últimos meses, esta señora fue aumentando de peso. Ella dice no comer, como para aumentar tanto de peso. Y a la inspección, la paciente tiene cara redonda, tiene obesidad troncular, es decir, tórax y abdomen con mucha grasa y miembros delgados, tiene una presión arterial de 160 de sistólica y 110 de diastólica y tiene una frecuencia cardíaca de 92. ¿Qué diagnóstico les parece a ustedes que tiene esta señora? Pareciera un Cushing. ¿Todos están de acuerdo? Sí. 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 Bien. Vamos al examen físico, simplemente un análisis de sangre. No vamos a pedir hormonas complejas ni nada por el estilo. A ver, ¿quién me ayuda? María Lupita. ¿Cómo vas a esperar si esta señora efectivamente tiene cortisol o tiene aldosterona alta en plasma? ¿Cómo vas a encontrar el sodio el sodio plasmático en el análisis de sangre de esta paciente? Alto. Exactamente, esta señora tenía 149 mil de sodio para un normal promedio de 142 mil equivalentes de sodio. Pablo Palma, ¿cómo vas a encontrar el potasio plasmático en el análisis de sangre de esta paciente? Bajo. Efectivamente, y este es un problemón. La paciente tenía 2.1 mil equivalentes por litro de potasio, recordando que el promedio normal de potasio plasmático es de 4. Y este es un problemón porque esta paciente puede estar sujeta a sufrir arritmias cardíacas graves y morir por esta causa. 2.1 mil equivalentes por litro de potasio es criterio de internación para la reposición de potasio. ¿Cómo creen ustedes que va a estar el cloro en esta paciente? Melina, ¿cómo va a estar el cloro? Perdón. Melina, Sí, profe. ¿cómo va a estar el cloro en esta paciente? Creo que bajo. Perfecto. El cloro va a estar alto.
¿sí? En plasma. Y va a estar alto porque, como dijimos, siempre que se reabsorbe sodio, ¿quién lo acompaña al sodio? El cloro. El cloro y el agua, ¿no es así? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver que la paciente va a tener hipernatremia, hipopotasemia, hipercloremia y va a tener una gran retención de agua con un aumento muy significativo de la volemia. Un aumento muy significativo de la volemia. ¿Sí? Yasmín, ¿me escuchás? Sí. Bien. Te cuento, Yasmín, que esta señora muy gorda, ¿sí? Tiene una gran acumulación de grasa en los epiplones, gran acumulación de grasa abdominal, con una enorme dificultad para la expulsión diafragmática, con lo cual tiene un volumen respiratorio muy disminuido. También te cuento que si efectivamente esta señora tiene cortisol elevado, hay una gran reabsorción de bicarbonato en el tubo contorneado proximal y por lo tanto una alquilinización de la sangre. ¿Cómo esperás vos que sean los gases en sangre de esta persona? ¿Qué perfil de Los gases en sangre esperás? y más, te va a tener más dióxido de carbono en sangre. Perfecto. Va a tener hipercapnia. ¿Y qué más? ¿Qué va a pasar con el bicarbonato plasmático? Se va a disminuir porque imagino que el pH debe estar bajo, Dijimos que los corticoides aumentan la reabsorción de bicarbonato en el tubo contorneado sí, proximal. ¿Cómo va a estar el bicarbonato plasmático? aumentado, ¿Y el pH cómo lo vas a encontrar? bajo. ¿Con tanto bicarbonato en Ah, plasma lo vas a sí, encontrar alto o bajo? no, entonces sería alto. Entonces, esta paciente tenía 7.7 de pH, 51 recordemos el pH normal es de 7.4, 51 miligramos 51 milímetros de mercurio de PCO2. Recordemos que la capnia normal es de 40, la señora está con hipercapnia, y a su vez un aumento importante del bicarbonato plasmático, que normalmente es de 22, estaba en 31, con lo cual la paciente está con una alcalosis metabólica parcialmente compensada. ¿Se ve? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien. A ver, Aarón, ¿cómo va a estar la glucemia de esta paciente? Aarón, ¿estás? Sí. ¿Cómo va a estar Alta la va a estar. glucemia? Alta. Alta. Básicamente 271 miligramos por ciento de glucemia. La señora está muy hiperglucémica. ¿Y está hiperglucémica por qué, Aarón? ¿Qué dijimos que producen el cortisol y los mineralocorticoides en general? ¿Quién lo ayuda? ¿Por qué hay hiperglucemia en estos pacientes? Aumenta la glucemia Resistencia a la por el insulina. cortisol. No, no aumenta la resistencia a la insulina. Porque El el cortisol es glucorcortisol. superglucemiante. Por glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿Sí? Bien. ¿Cómo, después de ver todo este laboratorio, todavía no llegaron a los resultados de cortisol en plasma? ¿Cómo creen que va a estar el cortisol en plasma de esta paciente? Bajo. Aumentado. ¿Cómo? ¿Quién dijo bajo? Bueno, me olvido de quien dijo bajo. Lucas, ¿cómo va a estar el cortisol? Muy alto, profe. Sí, señor, 6 veces respecto del basal. La concentración plasmática de cortisol normal es de 12 miligramos por ciento. Asimismo, también los leucocitos en este paciente van a estar discretamente aumentados. ¿Ven cómo todo tiene lógica? ¿Ven cómo sabiendo fisiología y entendiendo lo que hacen las hormonas, yo puedo llegar a un diagnóstico solamente con un examen de laboratorio de sangre común y silvestre?
Bien. ¿Preguntas hasta acá? Sí, profe, tengo una pregunta. Dale. Usted dijo en el Cushing ectópico, nombró el cáncer de pulmón que puede llegar a dar un Cushing ectópico. ¿Cómo Sí, sería señor. la fisiología en ese Ahora caso? lo hablamos, pero básicamente hay un tipo de cáncer de pulmón que se llama cáncer en células de avena o células pequeñas, también denominado oat cells. Oat en inglés es avena, células de avena. Estas células son hormonas productoras, pueden producir ACTH, una ACTH ectópica, una ACTH no producida por la hipófisis, pero sí con efecto importante sobre la glándula suprarrenal a punto tal de producir una gran cantidad de cortisol. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, paramos acá 3 minutos y seguimos. Dale. Bueno, médico Blasto, ¿seguimos? Sí.
Bien, hablemos de todo lo contrario. Hablemos de la insuficiencia suprarrenal. Y en este sentido, nosotros recordemos que la promioplenanocortina era la madre de estos 3 grupos hormonales, de la CTH, de las endorfinas, de la MSH. La insuficiencia suprarrenal primaria es una insuficiencia suprarrenal que se da por disfunción de la glándula suprarrenal. Esto conforma una enfermedad que se llama enfermedad de Addison. Es un proceso de evolución lenta, progresiva. ¿Saben quién tenía Addison? John Fitzgerald Kennedy tenía Addison. De evolución lenta y progresiva, causado por la insuficiencia de producción corticoide por parte de la glándula suprarrenal. En este sentido, el cuadro físico de un paciente con insuficiencia suprarrenal, con síndrome de Addison, marca un adelgazamiento muy marcado, una pérdida de peso con anorexia, y básicamente aquí no hay recuperación de sodio, agua y cloro por parte del riñón, con lo cual el individuo tiende a la deshidratación. Conteniendo la deshidratación, la volemia, la concentración, el volumen total de sangre en este paciente es bajo, con lo cual el paciente tiene hipotensión arterial, flaqueza muscular, y básicamente tiene una característica que es, dado que hay poco cortisol, hay mucha CTH. Como dijimos, al haber mucha CTH, hay un efecto melanocito estimulante símil de la CTH que lleva a la hiperpigmentación de los pezones y areolas, a la hiperpigmentación de los pliegues de codo y en algunos casos al vitiligo. En cuanto al déficit de glucocorticoides, básicamente el paciente siente un gran cansancio, hiperpigmentación, pérdida de peso y deshidratación. Así como con frecuencia el paciente también sufre de hipoglucemias, porque ya no está el cortisol que aumenta la glucemia. El vitiligo es una depigmentación regional de pliegues, codos y periorbital que es frecuente en el síndrome de Addison. Claramente, no todos los vitiligo tienen síndrome de Addison, pero muchos síndromes de Addison sí tienen vitiligo. Una de las características de esta hiperpigmentación en el síndrome de Addison es que, a diferencia de la hiperpigmentación fenotípica, es decir, porque hemos tomado sol o porque hay un perfil étnico particular, en la enfermedad de Addison el lecho de las uñas está oscurecido, así como la palma y palma de las manos y planta de los pies, y están oscurecidas también las mucosas. Digamos, no se trata de un afroamericano, se trata de un paciente con enfermedad de Addison. Esto es la distribución típica del vitiligo por Addison. Aquí está la hiperpigmentación de mucosas por Addison. Y básicamente, en cuanto a los hallazgos clínicos, todos tienen fuerte pérdida de peso, hiperpigmentación, hipotensión arterial y algunos tienen vitiligo. En cuanto al perfil de laboratorio en el Addison, es exactamente opuesto al del Cushing, con hiponatremia, poco sodio en plasma, hiperpotasemia, mucho potasio en plasma, hipercalcemia, mucho calcio en plasma. A su vez, hay con frecuencia anemia y insuficiencia renal. Esta es una lesión típica del Addison con hiperpigmentación malar. Addison, vitiligo. Ausencia de síntomas. La astenia es el síntoma principal. Se define como astenia al cansancio, a la hipodinamia. El individuo está realmente cansado. Hiperpigmentación, bronceado cutáneo
hipotensión arterial y con frecuencia estos pacientes tienen manifestaciones gastrointestinales con intolerancia, diarrea profusa frecuente. Esta es una mujer con enfermedades Addison en el 2008 y su evolución al 2010. Fíjense no solo cómo ha ido a una desnutrición, sino que parece que esta señora incluso hubiese cambiado de pertenencia étnica. Bien. En cuanto a la aldosterona, el principal estímulo para la producción de aldosterona es claramente la angiotensina 2, pero la ACTH también induce la producción de aldosterona. Y básicamente nosotros ya sabemos que la secreción de aldosterona básicamente va a producir la reabsorción de sodio de la orina al plasma y la excreción de potasio del plasma a la orina. Es decir, el hiperaldosteronismo como enfermedad va a cursar con hipernatremia e hipopotasemia. Y al sodio siempre lo acompañan el agua y el cloro, con lo cual el hiperaldosteronismo también va a cursar con un aumento importante del volumen sanguíneo por reabsorción hídrica a nivel renal. La aldosterona genera una serie de daños en el síndrome en el hiperaldosteronismo, como retención de sodio y agua, expansión del volumen sanguíneo, daño vascular, disminución de la distensibilidad arterial, las arterias se ponen rígidas, disfunción endoteliar, con lo cual genera grandes problemas cardiocirculatorios, hipertensión, isquemia coronaria, ACV y edemas. A su vez, el hiperaldosteronismo permite la eliminación, la pérdida enorme de potasio y magnesio, con un aumento importante del tono simpático, con lo cual estos pacientes tienen con frecuencia arritmias cardíacas graves que los llevan a la muerte súbita. Obviamente, esta situación cardiovascular genera hipertrofia y fibrosis miocárdica y lesiones renales, llevando al paciente a la insuficiencia renal. El hiperaldosteronismo es una causal frecuente de hipertensión arterial secundaria. En general, la hipertensión la clasificamos en hipertensión esencial o hipertensión arterial primaria. Estos son los cuadros de hipertensión en los cuales no encontramos una causa etiológica, un origen de la presión arterial alta. Pero en el hiperaldosteronismo nosotros tenemos que generalmente hay una causal de hipertensión arterial que es el aumento de la aldosterona. Lo mismo ocurre en el feocromocitoma, que como ustedes saben es la hiperproducción de catecolaminas por la médula suprarrenal, en el síndrome de Cushing por la hiperproducción de corticoides. En este sentido, si nosotros tenemos un individuo sano, fisiológicamente, las RH genera a nivel hipofisario la producción de ACTH, la ACTH induce en la glándula suprarrenal la producción de cortisol, que va a inhibir a la hipófisis y al hipotálamo la producción de más RH y más ACTH. Si nosotros tenemos un síndrome de Addison, donde ven que las suprarrenales están flaquitas, las suprarrenales no producen, este síndrome de Addison va a tener muy poco cortisol que inhiba a la hipófisis y que inhiba al hipotálamo, con lo cual vamos a tener una alta concentración de adenocorticotrofina, de ACTH plasmática. Y obviamente esto va a generar esta hiperpigmentación y todos los fenómenos que acabamos de decir. En el Cushing, en cambio, tenemos mucho cortisol, mucho cortisol. Si el Cushing es por un adenoma, hay mucha ACTH, mucho cortisol, y el feedback negativo no se produce porque el adenoma produce por su cuenta, más allá de que llegue o no el cortisol a la hipófisis. Adenoma, muchachos, es un tumor glandular maligno, ¿sí? Un tumor glandular benigno. Eso es un adenoma. Si nosotros tenemos un cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón, sobre todo de estos tipos histológicos que acabamos de decir, son capaces de producir ACTH ectópica. La ACTH ectópica
va a producir gran cantidad de cortisol a nivel de las glándulas suprarrenales, gran feedback negativo hipofisario, hipotalámico y muy poca ACTH nativa. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, profe. Bien. Si nosotros tenemos que, por culpa nuestra, el paciente recibe corticoides, es decir, si tenemos un aumento de cortisol iatrogénico, ¿qué quiere decir iatrogénico? Iatros en griego es médico, génesis es generación, iatrogénico es generado por el médico. Esto no quiere decir que sea malo. Cualquier cosa que nosotros hacemos en un paciente es iatrogénico. Obviamente la mala praxis es la iatrogenia por negligencia, imprudencia o ignorancia, y esto sí daña al paciente. Pero si nosotros damos corticoides, vamos a generar exógenamente, por los fármacos con los cuales tratamos al paciente, una fuerte inhibición hipofisaria e hipotalámica, con lo cual una reducción, una anulación del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Ahora bien, supongamos que le decimos al paciente, después de que hace 10 días que está tomando corticoides, mañana suspenda todo. Y el paciente mañana suspende todo, esto ya no existe, y el paciente se queda con un eje hipotálamo hipofisario suprarrenal muy débil. Y entonces el paciente entra en un en una insuficiencia suprarrenal grave que lo puede matar. Este es el motivo por el cual cuando alguien trata a un paciente con corticoides por más de 10 días, el corticoide debe ser suprimido como terapéutica de manera gradual, bajando al 50% la dosis todos los días. Día 1, 50%, día 2, 25%, día 3, 12,5%, y así hasta suspenderla hasta el cuarto día, para darle chance a que el feedback negativo no se produzca y que se fortalezca el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. ¿Esto se entendió? Sí. Nunca suspendan los corticoides bruscamente, ¿de acuerdo? Bien. Hablemos de otra hormona más, que es la prolactina. Y básicamente nosotros sabemos que la prolactina básicamente es producida por la hormona liberadora de prolactina, la PRF, Prolactin Releasing Factor, el factor liberador de prolactina producida por el hipotálamo, que esto llega a la hipófisis donde se produce la hormona liberadora de prolactina. La prolactina en sí va a impactar sobre la mama, generando el crecimiento glandular mamario, la producción de leche, y en el testículo, induciendo la producción y potenciando la reacción de la testosterona a nivel testicular. Nosotros sabemos bien que la prolactina se forma en las células lactotropas de la adenohipófisis, que básicamente se activa en la lactancia en el periodo posparto, pero es interesante entender que a nivel hipofisario el factor liberador de prolactina es inhibido por una catecolamina, es inhibido por la dopamina. La dopamina inhibe la producción de factor liberador de prolactina. La dopamina es una catecolamina. La dopamina es descargada sobre todo bajo efecto simpático. Este es el motivo por el cual cuando una mujer lactante sufre por ejemplo, un estrés importante, una cirugía, enfermedad grave, un estrés psíquico, deja de lactar. ¿Por qué? Porque la activación simpática induce la inhibición de la producción de prolactina y entonces ahí surge el dicho popular de que a la mamá se le cortó la leche después de un susto. Esto pasa realmente así. Lo mismo puede ocurrir cuando tratamos al paciente con agonistas dopaminérgicos, como por ejemplo la L-Dopa, que se da como tratamiento en la enfermedad de Parkinson. La prolactina también es estimulada por la TRH, es decir, por la hormona liberadora de tiroides, de hormona tiroidea, tiroidotropa.
¿sí? Recordemos también que la succión, habíamos dicho, generaba a nivel central la inhibición de la producción de dopamina. Esta inhibición de la producción de dopamina libera, entonces, la inhibición de la inhibición libera la producción de prolactina generando los efectos. A su vez, la succión, recordemos también, genera la acumulación de oxitocina en la neurohipófisis y sus funciones que ya han sido descritas. En el varón puede haber también un tumor productor de prolactina, con lo cual al varón empiezan a crecerle las mamas. Este fenómeno se llama ginecomastia, que es el crecimiento mamario en el varón por tumores productores de prolactina. Los prolactinomas en la mujer pueden generar varios efectos no deseados. Entre ellos la galactorrea, galactos en griego es leche. La galactorrea es la pérdida de leche por pezón más allá de que la mujer esté o no en periodo lactante. La prolactina también es capaz de inhibir la producción de FSH y LH y de interrumpir los ciclos menstruales, generando oligomenorrea. Oligomenorrea es menstruar poco, una pequeña menstruación de un día con poco volumen, o la amenorrea, es decir, la no menstruación en absoluto y la infertilidad. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No. Bien, paramos 3 minutos y seguimos.
Bien. ¿Dudas hasta aquí? Profe, Sí, una profe. Digan. Escucho. ¿Cómo la prolactina va a inhibir la FSH y la LH? ¿Cómo? En forma directa a nivel hipofisario. ¿Sí? Lo vamos a ver bien en la clase que viene esto. Ah, está bien. ¿Preguntas? Profe, Sí. los corticoides inhiben la inmunidad, ¿sí? Los corticoides no inhiben, modulan, reducen un poco la inmunidad, sí. ¿Y cómo esto va a ayudar en una inflamación? La inflamación es un proceso que se da por el aflujo. ¿Te acordás cuando hablamos de citoquinas, cuando hablamos de llegada de glóbulos blancos al sitio de daño? Los corticoides lo que hacen es interrumpir la movilización de los linfocitos, de los glóbulos blancos en general, a los sitios inflamatorios, con lo cual reducen los procesos de liberación de citoquinas y la migración de células blancas. Entonces hace que se acumulen. Hace que no se acumulen, hacen que no acudan al punto del daño para generar los procesos inflamatorios. ¿Sí? Ah, sí, sí. Dale. ¿Entendió? Gracias. Sí, sí. Bien. Hablemos ahora del final de fisiología. El final de fisiología tiene varias etapas. Lo primero que se hace es sumergir al alumno en una piscina con 3 grados centígrados. Luego se lo saca de ahí, se la azota con un látigo de 3 puntas y finalmente se le aplica una presión de corriente alterna de aproximadamente 220 volts. Básicamente este es un proceso muy estresante en el final de fisiología, pero sí vamos a ver que el alumno sobrevive y aprueba la materia porque pone en marcha una serie de mecanismos que se llaman alostáticos, que son los que vamos a ver ahora. Por decirlo claramente, nosotros somos capaces de reaccionar a cambios del medio interno o a cambios del medio externo gracias al hipotálamo. El hipotálamo tiene 2 herramientas centrales para esta reacción. Primero, la activación del sistema nervioso simpático. Segundo, la activación del eje hormonal. Y en este eje hormonal, la suprarrenal tiene un protagonismo importante. Un estímulo estresor o agresivo, básicamente es cualquier estímulo que amenace a alterar el equilibrio fisiológico, que ya vimos en su momento, se llama homeostasis. Estos estímulos pueden ser físicos, biológicos, químicos, ambientales o sociales inclusive. E inclusive estos estímulos pueden ser las mismas enfermedades crónicas, por ejemplo el cáncer. La reacción del organismo, la reacción endocrina y simpática del organismo va a depender principalmente de la intensidad del agente agresor y de la capacidad de reacción del organismo agredido. Hay individuos que no están en condiciones de reaccionar bien, por ejemplo los ancianos, los inmunosuprimidos, los diabéticos, y esto genera obviamente una respuesta al estrés reducida. Si no respondemos bien al estrés, que es un mecanismo de defensa, el resultado puede ser la muerte, ¿sí? El estrés nos defiende de la muerte. Ahora, si sobrevivimos es porque pusimos en marcha una serie de mecanismos que nos han defendido de la agresión. Al estrés se responde gracias a una serie de mecanismos que se denominan mecanismos alostáticos.
Estos mecanismos alostáticos básicamente privilegian el sistema de supervivencia, es decir, suprimen el tubo digestivo, suprimen la fisiología reproductiva, básicamente privilegian y potencian la fisiología de la defensa, es decir, simpática. La respuesta de los mecanismos alostáticos es psico-neuro-inmunoendocrina. Es decir, el individuo es toda una unidad psico-neuro-inmunoendocrina y hay que apuntalar estos 4 pilares por igual para tratar el estrés crónico. Ahora bien, ¿cuáles son las fases fisiológicas del estrés? La primera fase es una fase claramente simpática, donde las hormonas liberadas, protagonistas de esta fase, son las catecolaminas. Esta es la fase de alarma, donde encontramos una nueva situación, tanto del medio interno como externo. Dolor, angustia, frío, calor, lo que fuera, ¿sí? Esto genera un aumento de la tensión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, una agudización de los sentidos. Es el simpático a full. Esta fase de alarma dura menos de 1 hora, dura minutos. Si en minutos hemos resuelto el estrés, no pasamos a la segunda etapa. Ahora, si no hemos resuelto el estrés, pasamos a la segunda etapa o fase de resistencia. El estrés no terminó y básicamente en la fase de resistencia, que puede durar días, el eje fisiológico de la fase de resistencia son los glucocorticoides, el cortisol puntualmente. Cuando la noxa, el estímulo estresor, se prolonga por varios días, la capacidad de la glándula suprarrenal de producir cortisol se reduce fuertemente y entonces el cortisol baja en plasma. Y entramos en la etapa de agotamiento, estrés severo, reservas físicas y psíquicas agotadas, pérdida de la capacidad de respuesta. Este es un fenómeno psicológico que, por ejemplo, se llama burnout. Las consecuencias de estas 3 etapas son el estrés crónico, la incapacidad de controlar el entorno, trastornos de sueño, agotamiento profundo y enfermedades psicosomáticas. Durante la fuerte presencia del cortisol, como dijimos, el cortisol es capaz de reducir la inmunidad, con lo cual el estrés prolongado puede dar origen a enfermedades infecciosas por reducción de la inmunidad o a enfermedades neoplásicas, dado que el sistema inmune no es capaz de destruir a las células cancerígenas que se han formado. Entonces, en la etapa de resistencia, el cortisol es el protagonista de la cuestión. Es el cortisol el que, fuertemente producido por este circuito, tiene una utilidad de aproximadamente 72 horas, después de lo cual se agota. El problema está en que esta respuesta al estrés básicamente termina en la fase 3, que fue descrita por Seyle en 1970. Se describe entonces una etapa de alarma, una etapa de resistencia y una etapa de shut-off, una etapa de agotamiento. Si la noxa no desaparece aquí, no se produce la recuperación del estrés. Entonces, cambios en el entorno, medio externo o medio interno. Hipotálamo, descarga simpática, inervación suprarrenal, descarga de adrenalina y noradrenalina, hiperactividad del sistema nervioso central y cardiovascular. Vuelve al hipotálamo, sigue la noxa, hipófisis, ACTH, corteza suprarrenal, cortisol, con todos los fenómenos del cortisol que ya conocemos. En este sentido, la descarga de la médula suprarrenal por inervación del sistema nervioso simpático genera lisis del glucógeno con hiperglucemia, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tasa metabólica para ofrecerle al sistema mayor energía en la defensa
y cambios en el flujo de perfusión con hipoperfusión renal y digestiva e hiperperfusión cerebral. Mientras que en la etapa de resistencia por vía portal llega la CTH, portal la CRH llega a la CTH y por vía circulatoria la CTH llega a la corteza, generando retención de agua y sodio, aumento del volumen plasmático, potenciación de la hiperglucemia que ya había sido empezada a producir por las catecolaminas y modulación del sistema inmunológico. En este sentido, nosotros podemos clasificar las reacciones del estrés como reacciones inespecíficas, que básicamente se dan en células, tejidos y en general, y son generales, y específicas, que son la alteración del sistema inmune. Las consecuencias de las persistencias a la reacción del estrés son el aumento del cortisol, el aumento de la actividad simpática y el aumento de las citoquinas proinflamatorias, y básicamente una reducción importantísima de la actividad parasimpática. Los cambios metabólicos son aumentos de hormonas contrainsulínicas, es decir, que aumentan la glucemia, aumento del cortisol, que estimulan la síntesis de glucosa en muchos aspectos, actividad antiinflamatoria, aumento del apetito con aumento de la grelina y reducción de la leptina, de grelina y de leptina nosotros ya hablamos, depresión del sistema reproductivo, aumento de la hormona antidiurética o vasopresina, con lo que se conoce como síndrome inapropiado de secreción de hormona antidiurética, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Activación de sistemas biológicos en cascada, por ejemplo, el estrés genera una hipercoagulabilidad y esto favorece enormemente la aparición de infartos de miocardio y la aparición de accidentes cerebrovasculares. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? No, profe. Bien, No. paramos 3 minutos y seguimos.
Bueno, médico Blastos, preguntas. Muchachos, preguntas. No. Bien, cambiemos de tema. Hay un momento en el cual, en el desarrollo y el crecimiento, específicamente en mujeres y varones, ocurre la primera ovulación. Aquí estamos viendo una ovulación real en un centro de fertilidad australiano. Es una filmación espectacular, ese es el ovario, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo el óvulo es capaz de protruir desde el ovario, ser abandonado en el fondo del saco de Douglas, aquí lo tenemos, y finalmente aspirado por la trompa para su eventual fecundación. Claramente, si la fecundación se produce, ocurre en un universo de fenómenos fisiológicos que vamos a ver la clase que viene, pero si la fecundación no se produce, ocurre la menstruación. Pero para que esta primera ovulación ocurra, básicamente tienen que ponerse en marcha una serie de procesos que son básicamente endocrinos, que son básicamente evolutivos y que tienen que ver con cambios en el cuadro hormonal de la mujer y del varón que inducen la aparición de los caracteres sexuales secundarios e inducen cambios también en la estructura fisionomática del individuo. El crecimiento óseo se potencia inicialmente y posteriormente se detiene. Y claramente el adolescente en etapa puberal sufre un cambio de todo su cuerpo que básicamente puede ser observado y visto día a día en el espejo. Todos estos son fenómenos claramente hormonales que vamos a describir ahora. Entonces vamos a analizar la fisiología del desarrollo puberal. Los cambios hormonales que dan origen a la pubertad son el resultado de cambios que inducen la producción de GnRH, de hormona liberadora de factores gonadotrópicos, hormona liberadora de factores gonadotrópicos. Esta es producida en el hipotálamo y a su vez en la hipófisis inducen la producción de hormona luteinizante o LH y de FSH o de hormona folículo estimulante. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de partida para la producción de estas hormonas? Algo tiene que cambiar. Y lo que cambia es la producción de melatonina. La producción de melatonina, como dijimos, tenía sede en la epífisis o glándula pineal. La glándula pineal responde a la luz induciendo la producción de melatonina. Melatonina que hacía un switch off, que apaga completamente la producción de todas las hormonas. Entre los 7 y los 9 años en la mujer y también en el varón ocurre una progresiva reducción en la producción de melatonina, ¿sí? Una curva descendente porque la glándula pineal se calcifica. Entonces pierde cualidades histológicas, los pinealocitos, así se llaman, pierden capacidad histológica de producir melatonina. A punto tal que ya hace 100 años se describió un score que se llama score de Tanner. Claramente este score está relacionado a medida que la evolución del desarrollo puberal se produce, hay un decrecimiento importante de la concentración de melatonina en orina y por lo tanto en plasma.
Esto deja a las claras que la reducción por la calcificación de la pineal en la producción de melatonina da lugar a la liberación en la producción de GNH, RH y de gonadotrofinas, de FSH y de hormona luteinizante. Antes que esto se produzca, hay un fenómeno que se llama adrenarquia. El fenómeno que se llama adrenarquia es el crecimiento y la preparación de la médula suprarrenal como fábrica de esteroides sexuales. Esta adrenarquia se produce aproximadamente a los 7 años. Es el momento en el cual la corteza suprarrenal empieza a preparar las máquinas para la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Aproximadamente a los 11 años, entonces empieza el acné, el vello axilar, el vello púbico, porque la adrenarquia se produjo, la corteza suprarrenal empezó a producir hormonas sexuales. Este es el score de Tanner que yo les decía recién, ¿sí? El grado 1 y grado 5 en el varón, grado 1 y grado 5 en la mujer, inversamente proporcional a la concentración de melatonina. Aquí hay mucha melatonina, aquí hay poca. Durante los últimos años se vio que el desarrollo sexual se anticipó en los seres humanos. Cuando se describió el score, la escala de Tanner hace casi 100 años, el desarrollo se daba entre los 12 y 13 años. Hoy el desarrollo empieza a los 9 años. ¿Por qué es esto? Sin duda por cambios nutricionales, sin duda por un mayor estímulo lumínico, por ejemplo, dispositivos electrónicos, sin duda por la estimulación psicógena, erótica de los niños desde temprana edad, que interrumpe claramente o reduce la producción de melatonina. Esto da lugar a la menarca. La menarca es la primera menstruación. En las niñas, el desarrollo de las mamas puede empezar a los 8 años o entre los 8 y 13 años, el vello púbico entre los 9 y los 14. El crecimiento pondoestatural, lo que se llama estirón, se puede dar hasta los 13 años y las primeras menstruaciones se dan entre los 10 y los 14 años. En el varón, el desarrollo de los genitales es más tardío, se da entre los 10 y los 14 años, el vello púbico se produce entre los 11 y los 15, el estirón o crecimiento pondoestatural se puede dar hasta los 18 y las primeras eyaculaciones se dan aproximadamente entre los 13 y los 14 años. En cuanto a términos que debemos conocer, entonces, adrenarquia, desarrollo de la corteza suprarrenal para su producción de corticoides, de esteroides sexuales, telarca, el desarrollo mamario, menarca, la primera menstruación. ¿Preguntas hasta acá? No. Bien. Entonces, nosotros vemos que la hormona liberadora de gonadotrofina en la hipófisis va a producir hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. La folículo estimulante en el testículo, la folículo estimulante tanto en el hombre como en la mujer produce desarrollo celular, mientras que la luteinizante produce desarrollo en la producción de otras hormonas. Folículo estimulante en el ovario va a desarrollar, lo vamos a ver bien en la clase que viene, el folículo de De Graaf, que finalmente va a inducir la producción del óvulo y la ovulación, pero las células de la corona radiata del folículo de De Graaf son capaces de producir estrógenos y puntualmente estradiol. En los testículos, la FSH va a inducir la espermogénesis, que como vamos a ver la clase que viene, es un fenómeno, es un proceso que demora 74 días. La hormona luteinizante en el ovario va a inducir la ovulación y después de la ovulación va a mantener al cuerpo lúteo para que produzca progesterona, mientras que en el testículo estimula las células de Leydig para la producción de testosterona.
Una característica muy particular que básicamente garantiza el fenómeno cíclico de la fisiología, por ejemplo, femenina, es que los esteroides producidos, por ejemplo, por las células de la corona radiata, básicamente pueden ser capaces o de estimular la adenohipófisis y el hipotálamo, o de inhibir la adenohipófisis y el hipotálamo. Es decir, a dosis bajas y moderadas son estimulantes y a dosis altas son inhibitorios. Esto hace claro que la mujer, frente a la misma molécula, responda fisiológicamente de manera completamente diferente dependiendo de la concentración de esta molécula. Nadie con esto está diciendo que las mujeres son ciclotímicas, ¿eh? No hay ningún comentario en este sentido. Hay dos tipos de hormona liberadora de gonadotrofinas. Una hormona liberadora de gonadotrofinas tipo 1, que básicamente está presente en el feto, porque claro, el feto durante su desarrollo fetal desarrolla los caracteres sexuales secundarios, genitales sobre todo, que posteriormente serán potenciado ese desarrollo en la pubertad. Esta es la GNHRH tipo 1 de tipo fetal. Posterior al nacimiento, la GNHRH tipo 1 desaparece. Y lo que se produce básicamente durante la pubertad es una GNHRH tipo 2, que es la responsable de todos los fenómenos que nosotros estamos nombrando ahora. Los estrógenos producidos por el ovario básicamente promueven y mantienen el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos, aumentan el anabolismo proteico, reducen la concentración de colesterol plasmático, y este es el fenómeno protector que las mujeres, cardiovascular y neurovascular, que las mujeres en edad fértil tienen, y modera los niveles de GnRH, FSH y LH. La progesterona, producida por el cuerpo lúteo bajo estímulo de la luteinizante luego de la ovulación, trabaja fundamentalmente preparando las glándulas mamarias para la posterior lactancia y generando la hiperplasia del endometrio para favorecer el implante del huevo fecundado. A su vez, siempre que en fisiología hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico para compensarlo, y el cuerpo lúteo produce dos moléculas. Uno es la inhibina, que básicamente inhibe a nivel central la producción de más LH, y la otra es la relaxina, una antagonista directa de la oxitocina, que así como la oxitocina generaba la contracción del músculo liso uterino, vaginal, galactóforo, la relaxina hace todo lo contrario, relaja el músculo liso de estos tres órganos. Entonces, hay 4 hormonas como hormonas finales resultantes de estas dos hormonas, que son la FSH y la LH. Foto, pregunta de examen. Bien. Otro factor importante para la producción de hormona liberadora de gonadotrofinas es la leptina. Leptina que ya nosotros mencionamos en su momento como antagonista de la grelina. La grelina era la hormona producida por el estómago ante su distensión que inducía apetito. La leptina es producida por los adipocitos y básicamente reduce el apetito, pero a nivel hipotalámico también ejerce una función permisiva para el comienzo de la pubertad. Bien. Hasta acá la clase de hoy. ¿Preguntas?